Hay días en un conflicto en los que el volumen de pérdidas confirmadas de un lado alcanza un umbral que hace que la gestión posterior de la narrativa sea funcionalmente imposible. Hoy es uno de esos días, y lo que lo hace históricamente significativo no es solo el número de aeronaves que Estados Unidos ha perdido, es lo que esas pérdidas revelan sobre las suposiciones en las que se construyó toda la campaña aérea estadounidense y qué tan completamente esas suposiciones han sido invalidadas en una ventana de 8 horas. Establezcamos la línea base en la que ambos lados, fuentes estadounidenses e iraníes, medios occidentales y no occidentales, están de acuerdo, porque ese punto de acuerdo es la base sobre la que descansa todo lo demás. 5 aeronaves militares estadounidenses se han perdido hoy. 2 aeronaves de combate de ala fija y 3 drones de combate. Ese es el número en el que los relatos convergen sin importar qué fuentes consultes. La identificación específica de esas aeronaves varía entre los informes estadounidenses e iraníes, de maneras que examinaremos cuidadosamente, pero 5 es el número y 5 aeronaves perdidas en menos de 8 horas es algo que no le ha ocurrido al ejército de Estados Unidos en décadas. Antes de profundizar, si estás viendo From Report por primera vez, esto es lo que hacemos todos los días. Cruzamos referencias de cada fuente, estadounidense, iraní, rusa, china, india, turca, y te damos la imagen que emerge de esa comparación en lugar de la imagen que cualquier gobierno quiere que tengas. Suscríbete ahora, comparte esta transmisión y vamos a recorrer esto completamente. Comencemos con lo que ocurrió y cuándo, porque la cronología importa para entender tanto la importancia militar como la batalla informativa que ha acompañado a la física todo el día. En las primeras 8 horas de las operaciones de hoy, las fuerzas aeroespaciales del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán informaron lo siguiente: la intercepción y destrucción de 2 aeronaves de combate estadounidenses sobre territorio iraní, el derribo de 2 drones MQ-9 Reaper sobre Isfahan, la destrucción de un dron Hermes sobre Bushehr y la intercepción de 2 misiles de crucero estadounidenses sobre Kane y San. El CGRI describió el uso de su red integrada de defensa aérea para lograr estos resultados, una red que funcionarios y analistas estadounidenses habían caracterizado públicamente como significativamente degradada después de semanas de ataques dirigidos a la infraestructura de defensa aérea iraní. Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron un conjunto más limitado de pérdidas. El reconocimiento que surgió a través de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con The New York Times y otros medios confirmó la pérdida de un A-10 Warthog sobre aguas cercanas al estrecho de Hormuz, así como otras pérdidas que las declaraciones oficiales describieron en términos deliberadamente elegidos para minimizar el alcance aparente del daño. La agencia de noticias Tasnim, un medio iraní con conexiones documentadas con la Guardia Revolucionaria, publicó información que posteriormente fue confirmada por funcionarios estadounidenses que hablaron fuera de registro, lo cual es en sí un punto de datos significativo sobre la confiabilidad de las afirmaciones del ejército iraní en este día específico. Más allá de los 5 confirmados, surgieron durante el día informes de pérdidas adicionales. Un helicóptero Black Hawk derribado, potencialmente una aeronave de ala fija adicional. Si esos informes adicionales se confirman, el número total de aeronaves estadounidenses perdidas en un solo día asciende a 7. Estamos siendo cuidadosos con esos números porque aún no están confirmados por fuentes de ambos lados, pero la trayectoria de esta historia, donde las afirmaciones iraníes hechas temprano en el día fueron inicialmente negadas o minimizadas por fuentes estadounidenses, luego confirmadas horas más tarde
por funcionarios que hablaron anónimamente nos da motivos para tomar los informes no confirmados seriamente como hipótesis de trabajo en lugar de descartarlos hasta que llegue la confirmación oficial. El elemento más disputado del informe de hoy es la identificación específica de la aeronave que Irán afirma haber derribado dentro del territorio iraní. Irán afirma un F-35. Estados Unidos reconoce un F-15. Estos no son la misma aeronave. El F-35 es el caza furtivo más avanzado en el inventario estadounidense, una aeronave de quinta generación que cuesta aproximadamente 100 millones por unidad y representa la vanguardia de la tecnología aeronáutica estadounidense. El F-15 es una aeronave de cuarta generación, significativamente más antigua y menos sofisticada, aunque sigue siendo una plataforma capaz y costosa. La diferencia entre ambos en términos de lo que su pérdida significa estratégicamente es enorme. ¿Por qué diferirían los relatos? Hay varias posibles explicaciones y ninguna es halagadora para ninguno de los lados. Los funcionarios estadounidenses podrían estar sustituyendo un F-15 por un F-35 en sus relatos oficiales, porque reconocer la pérdida de un F-35, el segundo, en este conflicto, sería una admisión significativamente más dañina que reconocer un F-15. Si el F-35, que se supone es invisible al radar e inmune al tipo de sistemas de defensa aérea que Irán opera, puede ser derribado repetidamente, eso plantea preguntas sobre la capacidad real de la aeronave en espacio aéreo disputado que el establecimiento de defensa estadounidense no quiere responder públicamente. Los funcionarios iraníes podrían estar sustituyendo un F-35 por cualquier aeronave que realmente derribaron, porque afirmar la destrucción del caza furtivo más avanzado de Estados Unidos tiene mayor valor propagandístico y demuestra más dramáticamente la capacidad de las defensas aéreas iraníes. Lo que podemos decir con confianza es esto: la aeronave que cayó dentro del territorio iraní fue identificada por las autoridades iraníes examinando los restos en el suelo, el código de cola visible en imágenes de los escombros. Las letras LN identifican la aeronave como perteneciente a una unidad con base en RAF Lockheed en el Reino Unido, hogar del 48 ala de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África. Esa unidad opera F-35. Esa identificación específica a partir de la evidencia física es más confiable que la narrativa preferida de cualquiera de los gobiernos y apunta hacia la afirmación iraní en lugar de la contradeclaración estadounidense. Un coronel retirado con experiencia técnica relevante, hablando en una entrevista que fue transmitida y que hemos revisado, ofreció una observación importante sobre cómo Irán logró esto. Señaló que la aeronave probablemente fue derribada durante horas de luz utilizando detección pasiva por infrarrojos, tecnología de búsqueda de calor que no depende del radar y por lo tanto no puede ser derrotada por recubrimientos furtivos diseñados para absorber o desviar ondas de radar en lugar de firmas de calor. La tecnología furtiva estadounidense, explicó, está diseñada específicamente para reducir la sección transversal de radar. No elimina la firma de calor de un motor a reacción a plena potencia, y la red de defensa aérea iraní, incluso después de semanas de ataques dirigidos a su infraestructura de radar, retiene sistemas de detección basados en infrarrojos que pueden identificar y atacar aeronaves independientemente de sus propiedades furtivas. Esa es una revelación técnica con profundas implicaciones para la campaña aérea estadounidense y volveremos a ello. Mantengámonos con la batalla informativa por un momento porque es una parte importante de la historia y se conecta con algo que merece ser dicho claramente sobre cómo evaluar afirmaciones en competencia en un conflicto como este. El enfoque aquí en From Report es directo y somos transparentes al respecto.
Cruzamos referencias de múltiples fuentes a través de múltiples perspectivas, estadounidenses, iraníes, rusas, chinas, indias y otras, y buscamos puntos de convergencia. Cuando múltiples fuentes independientes con diferentes intereses y diferentes accesos convergen en el mismo hecho, ese hecho es más confiable que el relato de cualquier fuente individual. Cuando los relatos divergen, notamos la divergencia, examinamos las estructuras de incentivos que podrían explicarla y esperamos evidencia adicional en lugar de recurrir a la explicación más conveniente. Hoy los puntos de convergencia son el número 5 aeronaves perdidas en las primeras 8 horas, y la categoría general de pérdidas que ambos lados reconocen incluye aeronaves de combate de ala fija y drones de combate. Los puntos de divergencia son los tipos específicos de aeronaves y el recuento total si se incluyen el Black Hawk y posibles pérdidas adicionales. Nosotros presentamos tanto convergencias como divergencias honestamente y te animamos a aplicar la misma disciplina de cruce de fuentes a cada fuente que consultes, incluyendo esta. Lo que rechazamos es el enfoque de aceptar el relato oficial estadounidense porque proviene del gobierno estadounidense o aceptar el relato iraní porque es más dramático sin examinar la evidencia que los distingue. El código de cola en los escombros es evidencia. La explicación técnica del coronel retirado sobre la detección pasiva por infrarrojos es evidencia. El patrón de negaciones estadounidenses a lo largo de este conflicto, que posteriormente han sido confirmadas por funcionarios estadounidenses que hablan anónimamente, es evidencia. Ninguno de estos elimina la incertidumbre, pero informan una evaluación más confiable que la narrativa preferida de cualquier gobierno individual. Si ese tipo de análisis riguroso de múltiples fuentes es lo que buscas, suscríbete a From Report ahora mismo. Hacemos esto todos los días para cada desarrollo importante en este conflicto. Presiona ese botón y únete a nosotros. Ahora, hablemos sobre lo que significan las pérdidas de hoy técnicamente, porque la dimensión furtiva de la cuestión del F-35 es la implicación militar más importante de lo que ocurrió hoy. Independientemente de qué aeronave Irán derribó específicamente, el F-35 fue diseñado para operar en el espacio aéreo más fuertemente defendido del mundo sin ser detectado ni atacado. Sus características furtivas, la forma de su fuselaje, los materiales absorbentes de radar en su recubrimiento superficial, las bahías de armas internas que previenen la reflexión de radar que crean las municiones externas, se suponía que lo harían efectivamente invisible a los sistemas de misiles superficie-aire guiados por radar que forman la columna vertebral de la mayoría de las redes de defensa aérea. La premisa del poder aéreo táctico estadounidense en la era moderna es que las aeronaves furtivas pueden penetrar en espacio aéreo defendido, destruir objetivos de alto valor y salir antes de que las fuerzas defensoras puedan responder efectivamente. Esa premisa ha sido ahora desafiada 2 veces en este conflicto. Si Irán ha demostrado la capacidad de detectar y atacar F-35 usando sistemas pasivos basados en infrarrojos en lugar de radar. Las implicaciones se extienden mucho más allá de este conflicto específico. Cada teatro donde Estados Unidos planea usar F-35 como la plataforma principal de ataque penetrante debe ser reevaluado ante la posibilidad de que los adversarios hayan desarrollado o desplegado sistemas de detección pasiva por infrarrojos capaces de atacar aeronaves que el radar no puede encontrar. Esto no es una preocupación hipotética futura, es una realidad operacional documentada, escrita en los escombros sobre suelo iraní. La explicación del coronel retirado sobre cómo Irán probablemente logró esto es particularmente importante porque apunta a una vulnerabilidad muy difícil de abordar mediante modificaciones a la aeronave. Puedes mejorar los recubrimientos absorbentes de radar. No puedes eliminar la firma de calor de un motor a reacción funcionando sin eliminar el motor. La detección pasiva por infrarrojos explota una característica física del vuelo propulsado que la tecnología furtiva nunca fue diseñada para ocultar. Si
Irán ha integrado sistemas de detección basados en infrarrojos en su red de defensa aérea con suficiente densidad y cobertura para atacar aeronaves que el radar no puede rastrear, ha desarrollado una capacidad que invalida una suposición central de la doctrina de poder aéreo estadounidense y lo ha hecho sin asistencia rusa o china, usando tecnología que ha estado disponible en varias formas durante décadas, pero que aparentemente se subestimó en términos de su efectividad operacional contra aeronaves avanzadas. Hay una dimensión constitucional de los eventos de hoy que ha recibido casi ninguna cobertura en los medios estadounidenses convencionales y merece ser nombrada directamente. Trump, al responder preguntas sobre las pérdidas de aeronaves hoy, usó la palabra guerra. Dijo que es una guerra y que en la guerra hay pérdidas. Esa declaración es legalmente significativa de una manera que va más allá del contexto militar inmediato. Según la Constitución de Estados Unidos, el poder de declarar la guerra pertenece exclusivamente al Congreso. El Poder Ejecutivo tiene autoridad de mando militar, pero la declaración formal de un estado de guerra requiere acción legislativa. Trump ha estado describiendo este conflicto como una operación especial, una operación militar, una campaña, lenguaje elegido específicamente para evitar activar las consecuencias constitucionales y legales de una declaración formal de guerra. Al llamarla públicamente una guerra, ha hecho una admisión que su propia posición legal había sido diseñada para evitar. Esto importa por varias razones. La resolución de poderes de guerra aprobada en 1973 requiere que el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al compromiso de fuerzas estadounidenses en conflicto armado y limita la duración de tal compromiso sin autorización del Congreso a 60 días. El conflicto ha estado ocurriendo durante considerablemente más de 60 días. Si Trump ahora ha reconocido que es una guerra, los requisitos constitucionales para la autorización del Congreso se aplican directamente de una manera que su caracterización previa del conflicto como algo distinto de guerra fue diseñada para eludir. Académicos legales y figuras políticas de oposición ya están examinando si esta declaración constituye el tipo de admisión que podría formar la base de desafíos constitucionales formales, incluidos artículos de juicio político centrados en la usurpación de los poderes de guerra del Congreso. Esto no es un debate legal teórico. La separación constitucional de los poderes de guerra es una de las protecciones estructurales fundamentales contra el exceso ejecutivo en el sistema estadounidense. Los redactores de la Constitución otorgaron la autoridad de declaración de guerra a la legislatura específicamente porque no querían que un solo ejecutivo pudiera comprometer a la nación en conflicto armado sin el control deliberativo de los representantes electos del pueblo. Al reconocer que lo que está ocurriendo es una guerra mientras la ha conducido sin autorización del Congreso, Trump ha creado una vulnerabilidad legal y política que sus opositores están motivados a explotar y que su administración tendrá dificultad en explicar. Volvamos a la imagen militar más amplia porque las 5 pérdidas confirmadas hoy necesitan ser colocadas en el contexto de todo lo que se ha acumulado durante las últimas semanas de este conflicto. Estados Unidos ha perdido ahora en este conflicto múltiples aeronaves F-35, al menos un F-15, A-10 Warthogs, drones MQ-9 Reaper, drones Hermes, un helicóptero Black Hawk, aeronaves cisterna de reabastecimiento aéreo y la plataforma de mando y control aéreo E-3 Century. La base estadounidense más protegida en Medio Oriente ha sido atacada con éxito. Diego García fue golpeada por misiles balísticos que viajaron 4,000 kilómetros, el doble del alcance que el Pentágono creía que Irán poseía. Los sistemas de defensa aérea en múltiples bases fallaron en prevenir daños significativos. El personal militar estadounidense está llevando a cabo operaciones desde hoteles europeos porque las bases avanzadas ya no son lo suficientemente seguras para operar desde ellas. Y ahora, en un solo día, 5 aeronaves con la posibilidad de 2 más aún en evaluación.
Este no es el perfil operacional de una campaña militar que progresa según lo planeado. Es el perfil operacional de una campaña que ha encontrado un nivel de resistencia y una calidad de capacidad adversaria que fue fundamentalmente subestimada en cada etapa del proceso de planificación. Las fallas de inteligencia se están acumulando, las fallas tácticas se están multiplicando, los objetivos estratégicos, cualesquiera que fueran, no están más cerca de ser alcanzados. Y el entorno político interno para sostener la campaña se está deteriorando a medida que los costos económicos aumentan, el apoyo público se divide y los soldados a los que se les pide luchar cuestionan abiertamente por qué están allí. Lo que hoy representa en los términos más claros posibles es la validación de lo que los analistas militares serios advertían antes de que comenzara este conflicto. Irán, no. En ti, en la forma en que la doctrina militar estadounidense estaba optimizada para derrotar. Tiene capacidades asimétricas, sistemas de detección pasiva, lanzadores móviles, enjambres de drones, redes proxy, puntos de estrangulamiento económicos que crean vulnerabilidades en la postura militar estadounidense que el equipo caro y sofisticado no puede abordar fácilmente. Y tiene la paciencia estratégica, la profundidad territorial y la motivación existencial para absorber castigos mientras inflige costos que se acumulan con el tiempo. 5 aeronaves en 8 horas. Un coronel explicando que la furtividad no vence al infrarrojo. Un presidente confesando accidentalmente que declaró la guerra sin autorización del Congreso. Un ejército cuyos soldados preguntan por qué están allí. Un sistema financiero al que se le pide encontrar 100.000 millones de dólares. No tiene una coalición regional que se haya disuelto, un canal diplomático que colapsó y un adversario que aún lanza, aún golpea objetivos y aún controla el estrecho. Este es el estado real del conflicto. Y seguiremos diciéndote cuál es ese estado todos los días, independientemente de lo que digan los informes oficiales aquí en From Report. Suscríbete a este canal ahora. Comparte este video con todos los que merecen saber qué está ocurriendo realmente. Únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. La cobertura convencional eventualmente se pondrá al día. Nosotros estaremos aquí antes de que lo haga.